El ruido te promete atención, pero el silencio te entrega dirección. Hay un momento en la vida donde el ruido se vuelve tan ensordecedor que ya no escuchas ni siquiera tu propia voz. Mateo llegó a ese punto sin darse cuenta. No fue un colapso repentino, fue un desgaste silencioso. Opiniones por todos lados, expectativas ajenas, urgencias que no eran suyas. Hablaba, explicaba, justificaba, reaccionaba, y cuanto más hablaba, menos se entendía a sí mismo. Confundió movimiento con progreso y ruido con propósito, como tantos otros en este mundo acelerado. Vivimos en una cultura que nos empuja a reaccionar antes de reflexionar. A publicar antes de procesar. A defender ideas que aún no hemos vivido. Nos enseñaron que estar visibles es avanzar, que opinar es existir y que callar es perder. Pero la verdad es otra. El ruido constante no nos hace fuertes, nos fragmenta. Nos roba claridad, nos dispersa la energía y nos desconecta de lo esencial. Mateo descubrió algo que nadie le había enseñado: el silencio no es ausencia de sonido, es presencia de alma. El silencio no llega para castigarte, llega para ordenarte. Es el espacio donde la mente deja de correr y el corazón vuelve a su centro. Es ahí donde Dios no grita, susurra. Porque las instrucciones que cambian destinos no necesitan volumen, necesitan atención. Cuando Mateo dejó de discutir con todos y comenzó a escucharse a sí mismo, algo se acomodó dentro. El caos mental empezó a disolverse. Las dudas se callaron. El propósito, que antes era solo una idea confusa, comenzó a sentirse como una dirección clara. Entendió que los sabios no gastan energía explicándose, la invierten construyendo. Que los gigantes no anuncian sus pasos, los dan. Que los imparables no explican lo que van a hacer, simplemente lo hacen. El silencio se convirtió en su refugio y en su arma. Porque callar no lo hizo débil, lo volvió peligroso. Aprendió que el silencio bien usado no es sumisión, es estrategia. No es miedo, es maestría. Mientras otros gritaban buscando atención, él se alineaba buscando dirección. Y esa diferencia lo cambió todo. Mateo comprendió que el éxito no hace ruido cuando está madurando. Que lo verdaderamente grande se construye lejos del aplauso, en la constancia invisible, en las decisiones que nadie ve. Respiró profundo y tomó una decisión que marcaría un antes y un después: dejar de hablar antes de actuar. Dejar de buscar aprobación y empezar a construir con intención. Porque cuando el ruido externo te confunde, el silencio interno te guía. Y en ese silencio comenzó una cirugía del alma. Una reconstrucción profunda, disciplinada y enfocada. No para sobrevivir la rutina, sino para romperla con propósito. Ahí, justo ahí, empezó la versión más poderosa de Mateo. Durante mucho tiempo, Mateo creyó que estar ocupado era sinónimo de estar bendecido. Pensaba que mientras más cosas hacía, más cerca estaba de su propósito. Su agenda estaba llena, sus días saturados, su mente agotada. Pero su alma estaba desenfocada. No se dio cuenta de inmediato, porque el ruido disfraza el vacío. Hasta que un día, en medio de tanto hacer, dejó de escucharse. Fue entonces cuando Mateo descubrió una verdad incómoda: hablar menos puede acercarte más a la verdad que hacer más. El silencio no llegó para quitarle algo, llegó para devolverle algo que había perdido: claridad. Porque el silencio no te grita lo que tienes que hacer, te recuerda quién eres. En un mundo obsesionado con opinar, el silencio se convirtió para él en un acto de rebeldía espiritual. Hay personas que temen al silencio porque ahí se cae la máscara. En el silencio no puedes mentirte, no puedes esconderte detrás de la prisa o de las excusas. Mateo también lo evitó durante años. Prefería el ruido, la distracción, la actividad constante. Pero cuando decidió quedarse en el silencio, aunque incomodara, algo profundo ocurrió dentro de él. El corazón se ajustó, la mente se calmó y el espíritu recordó su fuerza. Mateo entendió que el silencio no es vacío, es plenitud sin ruido. Es el espacio donde Dios susurra las instrucciones que el ruido del mundo no te deja escuchar. Dios no habla en la urgencia, habla en la quietud. No se manifiesta en el grito, se revela en el susurro del alma. Y cuando Mateo aprendió a escuchar, dejó de correr detrás de señales externas y comenzó a caminar con dirección interna. Cada mañana, Mateo creó un ritual sencillo pero poderoso.
Se sentaba en silencio, sin música, sin teléfono, sin expectativas. No pedía respuestas, no exigía señales. Solo respiraba y estaba presente. Y en esa quietud surgían ideas claras, decisiones sabias y una paz que no dependía de nada externo. Comprendió que antes de ejecutar hay que escuchar, antes de hablar hay que sentir y antes de avanzar hay que alinearse. En ese silencio, Mateo dejó de sentirse solo. Descubrió que estaba siendo afinado. Porque el silencio no es la ausencia de Dios, es su presencia preparando el propósito. Es el taller invisible donde se ordenan los pensamientos, se sanan las emociones y se fortalece la fe. Ahí, en lo callado, se corrigen los errores antes de que se conviertan en caídas. Cuando Mateo aprendió a habitar el silencio, dejó de temerle. Lo convirtió en su guía. Ya no necesitaba correr para sentirse válido ni hablar para sentirse visto. Entendió que hay una diferencia inmensa entre ser notado y estar guiado. El ruido promete atención, pero el silencio regala dirección. Y cuando tienes dirección, no necesitas prisa. Caminas firme, con propósito, con la certeza tranquila de quien sabe que no está perdido. Porque el silencio, cuando se honra, no te detiene, te conduce exactamente a donde debes estar. Vivimos en una época donde opinar se confunde con inteligencia y hablar se confunde con poder. Mateo también cayó en esa trampa. Durante mucho tiempo creyó que responder a todo lo hacía fuerte, que defender su punto lo hacía respetable y que explicar su visión lo hacía valioso. Pero la vida le enseñó una lección dura y necesaria. No todo lo que piensas debe ser dicho y no todo lo que dices merece ser defendido. Mateo entendió que muchas palabras no nacen de la verdad, sino del ego, del miedo o de la necesidad de ser reconocido. Aprendió que la sabiduría no se mide por el volumen de tu voz, sino por la precisión con la que eliges cuándo y cómo hablar. Porque cada palabra tiene peso, tiene energía y deja una huella. Las palabras pueden construir puentes o levantar muros, pueden sanar o herir, pueden abrir caminos o cerrarlos para siempre. Hubo una etapa de su vida donde Mateo reaccionaba con palabras ante cualquier situación. Si alguien lo hería, respondía. Si dudaban de su visión, se justificaba. Si no lo entendían, explicaba una y otra vez. Hasta que un día se dio cuenta de algo revelador: la gente no necesita tus explicaciones, necesita tus resultados. El ruido de las palabras no sustituye la claridad de los hechos. Fue entonces cuando Mateo comenzó a hacerse una pregunta antes de hablar: ¿esto que voy a decir sana, suma o separa? Si no sanaba, si no sumaba, si no construía, el silencio se convirtió en su respuesta más poderosa. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido que no todo merece una respuesta. Callar dejó de ser una debilidad y se transformó en dominio propio. Mateo descubrió que hay conversaciones que solo existen para robarte energía y discusiones que no buscan verdad, sino victoria. En esos momentos, el silencio no es rendición, es inteligencia emocional. Porque no estás obligado a participar en cada batalla que se te presenta. Hay guerras que se ganan no luchando, sino caminando en paz. Cada vez que Mateo eligió no reaccionar, entrenó su mente a dominar su ego. Y ese dominio se convirtió en poder. Vio cómo muchas personas perdían relaciones, oportunidades y su propia paz por no filtrar sus palabras. Y también fue testigo de cómo una sola frase dicha con conciencia podía transformar una vida. Aprendió que guardar silencio no te hace cobarde, te hace sabio. Que hablar con propósito es un arte que pocos dominan. En un mundo donde todos gritan, el que aprende a hablar con intención se vuelve inolvidable. Porque sus palabras ya no nacen de la impulsividad, sino de la verdad. Mateo entendió algo fundamental: el que domina su lengua, domina su destino. Porque a veces, la voz más poderosa no es la que más se escucha, sino la que sabe cuándo no hablar. Vivimos en una era donde la atención se ha convertido en la nueva moneda y el enfoque en el nuevo oro. Mateo lo aprendió cuando se dio cuenta de que no estaba cansado por hacer demasiado, sino por estar disperso. Su mente saltaba de una cosa a otra, su atención estaba fragmentada y su energía se drenaba sin producir resultados reales. No le faltaba tiempo, le faltaba dirección. Durante mucho tiempo, Mateo confundió movimiento con progreso. Hacía muchas cosas, pero pocas realmente lo acercaban a lo que anhelaba. Respondía mensajes, consumía información, comparaba su camino con el de otros y terminaba el día agotado, pero vacío.
Fue entonces cuando entendió una verdad incómoda: cada distracción tiene un precio y ese precio es tu destino. La dispersión es la pobreza moderna. No solo pobreza económica, sino pobreza mental, espiritual y creativa. Cada vez que entregas tu atención a lo irrelevante, estás hipotecando tu grandeza. Mateo comprendió que el enfoque no es una habilidad con la que naces, es una decisión que tomas todos los días. Decidir qué merece tu energía y qué no. Donde pones tu atención, crece tu vida. Si tu atención está en las críticas, crecerá la inseguridad. Si está en la comparación, crecerá la frustración. Pero si está en tu propósito, crecerá tu abundancia. Mateo comenzó a hacerse una pregunta simple pero poderosa cada mañana: ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? Y cuando la respuesta era clara, actuaba sin culpa. Empezó a eliminar distracciones una por una. Conversaciones vacías. Información innecesaria. Hábitos que nublaban su mente. Descubrió que el éxito no llega por lo que haces de más, sino por lo que aprendes a dejar de hacer. Enfocarse no lo limitó, lo liberó. Porque al quitar lo que no sumaba, toda su energía se concentró en lo que sí importaba. Mateo entendió que el mundo no pertenece al más rápido ni al más fuerte, sino al más enfocado. El enfoque se convirtió en su ventaja silenciosa. Mientras otros se dispersaban buscando validación, él construía resultados con constancia. Y esa constancia, aunque invisible al principio, empezó a dar frutos reales. Cuidar su atención se volvió un acto de amor propio. Decir no a lo que lo alejaba fue decir sí a su destino. Porque nadie puede construir algo grande con una mente dividida. La claridad mental precede a la ejecución efectiva. Mateo aprendió que si no decides a qué le darás tu energía, alguien más la usará por ti. Por eso protegió su enfoque como si fuera oro, porque ahí se concentraban su creatividad, su productividad y su poder espiritual. Cuando la mente se alinea con el propósito, la fuerza aparece, la claridad regresa y los resultados se multiplican. No necesitas más tiempo. Necesitas más enfoque. Y cuando eliges enfocarte, dejas de sobrevivir y empiezas a avanzar con intención. Vivimos en un mundo donde todos quieren ser vistos, escuchados y reconocidos. La exposición se ha confundido con propósito y la visibilidad con valor. Mateo también creyó por un tiempo que hablar de sus planes lo acercaba a sus sueños. Hasta que entendió una verdad poderosa: lo verdaderamente grande no hace ruido mientras se está formando. Las raíces nunca hacen ruido, pero sostienen todo el peso del árbol. Así también funciona el crecimiento real. Lo invisible precede a lo visible. Hay etapas donde la mejor estrategia no es hablar, sino ejecutar. Donde desaparecer no es rendirse, sino prepararse. Mateo comprendió que mientras otros anunciaban sus planes, él debía sembrar resultados. Con los años aprendió que el ruido muchas veces es un refugio para la inseguridad. Cuando alguien necesita contarlo todo, generalmente busca aprobación, no avance. Mateo lo vivió en carne propia. Hubo un tiempo en que hablaba de lo que iba a hacer, de los proyectos que venían, de los sueños que estaba por cumplir. Pero esas palabras, aunque bien intencionadas, drenaban su energía. Cada anuncio le robaba enfoque. Cada explicación le quitaba fuerza a la acción. Fue entonces cuando decidió cambiar. Guardó silencio y redirigió esa energía a la ejecución. Trabajó cuando nadie miraba. Persistió cuando nadie aplaudía. Construyó en la constancia invisible, en los intentos que no se publican, en las madrugadas silenciosas donde solo quedan la disciplina y la fe. Y ahí, en ese espacio oculto, algo comenzó a transformarse. Mateo entendió que el éxito no necesita promocionarse porque su luz es imposible de ocultar. Cuando el fruto está listo, cae por su propio peso. No hace falta convencer a nadie. No hace falta explicarse. El trabajo habla por sí solo. Y esa verdad le devolvió la libertad. Dejó de correr detrás del reconocimiento y empezó a correr detrás de su propósito. Aprendió a disfrutar el anonimato. A respetar su proceso sin la validación externa. A confiar en que lo que estaba construyendo, aunque nadie lo viera, tenía valor. Porque el verdadero crecimiento no ocurre en el escenario, ocurre en el backstage. No ocurre en la ovación, ocurre en la repetición.
Mateo hizo un pacto consigo mismo, dejar de anunciar lo que iba a hacer y empezar a hacerlo. Dejar de pedir permiso para avanzar. Actuar, crear, construir, incluso cuando nadie estuviera mirando. Porque el universo no premia la intención, premia la ejecución. Las raíces no hacen ruido, pero sin ellas no hay vida. Así que si hoy nadie ve lo que estás haciendo, no te desanimes. Probablemente estás exactamente donde debes estar. Porque los logros más grandes de la historia comenzaron en silencio y terminaron cambiando el mundo. No todo el mundo merece tener acceso a lo que estás construyendo. Mateo aprendió esta lección con el tiempo, muchos sueños mueren por exceso de exposición. Compartir demasiado, demasiado pronto, no genera apoyo, sino dudas y distracciones. La mayoría de las personas que escuchan no están preparadas para sostener tu visión, algunas critican, otras aconsejan desde el miedo, y unas pocas simplemente no comprenden. El proceso es sagrado. Como un embarazo, se protege hasta que está listo para nacer. Mateo comprendió que mostrar cada paso, cada detalle, no aceleraba nada, más bien drenaba su fe y dispersaba su energía. La protección de la visión no es secretismo ni egoísmo, es sabiduría. La energía invertida en explicar puede ser mejor utilizada en ejecutar. Cada palabra, cada gesto, cada explicación sin propósito roba tiempo y concentración. Mateo lo vio en su propia experiencia. La exposición prematura debilitaba lo que estaba destinado a crecer fuerte y sólido. Decidió entonces cultivar un espacio donde pudiera desarrollarse sin interferencias. Donde el juicio de otros no dictara su proceso. Donde la paciencia y la disciplina fueran sus aliados. Comprendió que la vida tiene un tiempo perfecto para cada fruto. Si se apresura, se arruina, si se deja madurar, se fortalece. Esta mentalidad le permitió centrarse en lo que realmente importa, el crecimiento silencioso, el trabajo invisible, los detalles que nadie ve pero que hacen toda la diferencia. Proteger el proceso también significaba elegir con quién compartía su visión. Solo quienes podían sostenerla, celebrarla y comprender su valor eran dignos de participar en su camino. Esto no significa desconfiar de todos, sino discernir quién tiene la madurez para acompañar. Compartir con quien no entiende puede sembrar dudas, inseguridad y retrasar el progreso. Mateo aprendió a decir no con firmeza, sin culpa y sin miedo, porque entendió que cada interacción desperdiciada podía costarle claridad y energía. Este enfoque le permitió mantener su mente y su corazón alineados con su propósito. Descubrió que la exposición prematura no solo debilita proyectos, sino que también pone a prueba la paciencia y la fe. Protegió sus ideas, sus planes y sus sueños hasta que estuvieron listos para brillar. Y cuando llegó el momento, Mateo entendió que la vida premia la discreción y la preparación silenciosa. El proceso protegido es un laboratorio donde se forjan el carácter, la disciplina y la resiliencia. Es el terreno donde los errores se corrigen sin consecuencias visibles, donde los dones se pulen y donde se aprende a manejar emociones, tiempo y energía. Mateo comprendió que cada minuto dedicado a construir en silencio valía más que cualquier reconocimiento prematuro. Aprender a proteger el proceso es aprender a invertir en uno mismo de manera estratégica y poderosa. La paciencia es el brazo derecho del silencio. Mateo lo descubrió después de años de prisa, de querer adelantar los resultados, de buscar atajos. Creía que el progreso se medía por la velocidad, hasta que entendió que los grandes destinos no se alcanzan con prisa, sino con preparación, con madurez, con enfoque. La paciencia no retrasa los milagros, los prepara. Durante mucho tiempo, cada vez que un proyecto empezaba a formarse, Mateo sentía ansiedad por compartirlo, mostrarlo y acelerarlo. Pero pronto comprendió que la impaciencia destruye más de lo que construye. Los frutos que se arrancan verdes se amargan, los que se dejan madurar, se fortalecen. Así funciona con los sueños y así funciona con el carácter. La preparación silenciosa construye resiliencia, enfoque y fortaleza interna. Mateo también entendió que la energía sigue al enfoque. Si tu mente está fragmentada, tu poder también lo estará. Cada distracción, cada decisión impulsiva, cada reacción innecesaria dispersa la energía vital que debería invertirse en la creación de resultados. Por eso aprendió a concentrarse en lo que realmente importa, a trabajar sin aplausos y a sembrar resultados sin buscar reconocimiento inmediato. Mientras otros corrían detrás de la atención, él corría detrás de su propósito.
El silencio y la paciencia son aliados estratégicos. No se trata de quedarte quieto, sino de avanzar sin ansiedad, de confiar sin evidencia, de sembrar sin ver todavía el fruto. Los impacientes actúan desde el miedo, los sabios actúan desde la fe. Y la fe necesita silencio, porque solo en la quietud se escucha la voz que dice, todavía no, pero pronto. Mateo comprendió que no necesitas anunciar tu próximo paso, necesitas darlo. No necesitas prometer, necesitas ejecutar. El poder del silencio no está en callar por miedo, sino en hablar con hechos, en transformar intención en acción. El éxito, cuando se construye con paciencia y enfoque, no grita, se manifiesta. No necesita promoción, su luz es imposible de ocultar. Cada espera, cada pausa, cada momento de silencio fue calibrando a Mateo. Cada obstáculo se convirtió en un maestro y cada retraso en una preparación. Lo que parecía tiempo perdido en realidad estaba fortaleciendo músculos invisibles, resiliencia, autocontrol, disciplina, fe. Cada sacrificio silencioso fue construyendo la versión más fuerte y enfocada de sí mismo. Finalmente, Mateo entendió que el mundo no necesita más promesas, necesita resultados. Que dominar tu mente y tu lengua es dominar tu destino. Que los sueños protegidos en silencio, cuando finalmente florecen, rugen con poder. Y que el universo premia a quienes construyen con intención, ejecutan con paciencia y respetan el proceso. Así que hoy, Mateo hace un pacto consigo mismo, trabajar sin prisa, ejecutar sin ruido, confiar sin ansiedad y dejar que sus raíces crezcan fuertes en lo invisible, porque sabe que cuando llegue el momento, su fruto no necesitará explicación ni aplausos. Su grandeza hablará por sí sola.